A continuación vamos a describir el procedimiento de lavado uterino para poder obtener embriones en vacuno. En primer lugar realizaremos una anestesia epidural caudal utilizando procaína, como se puede ver en la imagen. Lo colocamos en la zona más declive cuando levantamos la cola y una vez introducida la aguja depositamos en el espacio epidural la anestesia local, el anestésico local. A continuación vaciamos el recto, como se puede ver en la imagen, lo más posible, y lavamos toda la zona para que se quede completamente limpia para poder realizar el procedimiento de lavado uterino. En la sonda de lavado introducimos una guía para dejar la sonda de lavado rígida, como se aprecia en la imagen, y aquí a continuación lo introducimos vía vaginal, a través de la vagina, y con la mano izquierda vamos a sujetar el cérvix y vamos a hacer movimientos para poder atravesar el cérvix con la sonda en la que hemos introducido la guía. Vemos como a continuación, una vez fijada la sonda con aire, estamos haciendo lavado, se fija la sonda, hacemos lavados de 10, 20, 30 y 40 mililitros, como se puede ver en la imagen, y el líquido obtenido se va depositando en un filtro, como se ve a continuación. Por último, retiramos la sonda y ese líquido del último lavado, pues también lo estudiaremos para ver si quedan embriones. Ver cómo se realiza una recogida de embriones en vaca. Vamos sobre unas piezas de matadero, unos aparatos genitales de matadero, vamos a describir cuáles son las distintas estructuras del útero, dónde debemos fijar la sonda de lavado y cómo se va a hacer, cuál es el procedimiento. Sobre esta mesa vemos distintas sondas, el color indica el calibre de cada una de las sondas, y aquí vemos un aparato genital con el cuerno izquierdo, al final tenemos el ovario, cuerno derecho, el septo de separación en el centro, y a continuación marcamos donde se encuentra el cuerpo del útero, donde deberemos introducir la sonda, y aquí vemos el cérvix. Y por último vamos a mostrar dónde se encuentra el ostium cervical externo, es decir, la entrada al cérvix, rodeado por el fornix vaginal, que son esos pliegues que se puede ver. Ahí en el centro vemos la entrada al cérvix. A continuación les muestro cómo es una sonda de lavado. Son sondas flexibles de distinto tipo, aquí podemos ver varias. Y para poder utilizarlas se introduce una guía en su interior. A continuación procedemos a introducir la guía, como puede verse, va a quedar rígida, de modo que vamos a introducirla en el cérvix de una vaca que debe estar en su día aproximadamente día 7 de celo, que está mucho más cerrado y poco lubricado. A continuación vemos también cómo se introducen estas guías metálicas para dejar la sonda rígida en otro tipo de sonda donde la sujetamos de distinta manera, como puede verse en la imagen. Aquí podemos ver cómo se introduce la sonda de lavado con la guía en su interior. Vemos la entrada al canal cervical y con la mano desde el exterior, desde vía transrectal, con la mano izquierda, vamos a manipular el cérvix, vamos a mover la sonda de lavado hasta que atravesamos el cérvix. Ahí ya hemos atravesado, lo hemos notado con el dedo, ahí lo estamos marcando, y una vez dentro nos vamos a dirigir hacia el tercio proximal o el primer tercio del uno de los cuernos uterinos, y a continuación lavaremos otro. Una vez que hemos llegado a uno de los cuernos, sacamos un poco la sonda, sacamos la guía, subimos la sonda y vemos ahí arriba cómo se indica dónde, ahora lo vamos a ver con detalle, hasta dónde ha llegado la sonda. Ya que está ahí arriba, inflamos el balón para dejar la sonda fijada. A continuación, como pueden ver, sin quitar la guía todavía, inflamos el balón con aire. Y un poquito más adelante, cuando ya esté la sonda, ahí vemos cómo se infla, vamos a asegurarnos de que se ha quedado fija en su sitio. Vamos introduciendo 10, 20, 30, 40 mililitros progresivamente para hacer una distensión progresiva del cuerno uterino, primero en uno de los cuernos, cuerno derecho, por ejemplo, y luego en cuerno izquierdo. Aquí se puede ver cómo se introduce la jeringa, quitamos un clamp que está cerrando el tubo y ahí vemos cómo se hincha ese cuerno derecho a medida que metemos el fluido en la zona final, que es donde se encuentran los embriones. A continuación, una vez que hemos introducido el fluido, seguidamente procedemos a recogerlo. Una vez recogido, clampamos la sonda, ponemos un clamp, retiramos la jeringa y volvemos a hacer. Ahí vemos cómo se hace. Estamos metiendo el líquido para que vean cómo se hincha el cuerno con líquido. Se clampa y retiramos la jeringa
pasando el líquido a un filtro de lavado. Aquí vemos nuevamente el procedimiento de forma más rápida. El líquido obtenido, en el que esperamos encontrar embriones, va a ser depositado en un filtro, como puede verse a continuación, y poco a poco ese filtro va a ir rellenándose de líquido, comenzará a actuar, a filtrar el fluido por la membrana que tiene a la izquierda, y a partir de ahí son unas membranas de 75 micrómetros y quedarán los embriones retenidos en el dispositivo. Otras veces trabajaremos con este otro tipo de dispositivos y lavamos el filtro. Una vez obtenidos, hecho todos los lavados de los cuernos uterinos, vamos a buscar embriones, como puede verse en la imagen. Aquí vemos distintos tipos, incluso óvulos no fecundados, y aquí ya vemos blastocistos y una mórula. Hola, soy Daniel Martínez de la empresa Embriovet. Nos dedicamos al mundo de la tecnología embrionaria en todos los aspectos, y hoy os quiero hablar de la utilización de embriones terapéuticos en su primera fase, que es cómo podemos influir nosotros a la hora de producir esos embriones en el resultado final. Para esto me gustaría empezar con una introducción de todos aquellos factores que influyen realmente en la consecución de cada gestación, independientemente de que vayamos a utilizar la tecnología sobre animales con algún hándicap reproductivo, como pueden ser las repeat breeders o vacas repetidoras, o bien en situaciones generales de dificultades reproductivas, o bien incluso en transferencia de embriones en buenas condiciones en programas genéticos, etc. Porque al final todos aquellos factores que intervienen en la gestación o no, pues son los mismos que están operando, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos, o el primer factor en toda esta ecuación, es el embrión. Parece una bobada, pero hay una serie de actores importantes que van a estar actuando siempre. Y el primero es el embrión, que no necesariamente tenemos que dar por hecho que siempre es un factor seguro o de la misma calidad. Luego tenemos la receptora. La receptora es otro factor clave que influye de una manera crucial en la consecución de una gestación o no. Por otra parte, la ganadería y el ganadero. Hay un efecto característico de la ganadería. El medio ambiente y las metodologías que nosotros decidimos utilizar en cada caso, y también el veterinario. El veterinario es responsable de controlar, de unir todos los pasos y todos aquellos que pasan por el embrión. El embrión, para empezar, puede estar vivo o incluso muerto, que no haya superado el procedimiento de congelación. Influye el tipo de embrión, si es in vivo o si es in vitro, la manera en que ha sido congelado, y también su calidad biológica va a estar directamente relacionada con su resistencia a la criopreservación. Y esto es un factor clave y decisivo a la hora de tener éxito con los embriones en su uso terapéutico. Al respecto del ambiente y de las metodologías, nos encontramos factores tan interesantes y tan variables, tan importantes como el estrés térmico, el manejo de esos embriones, cómo se ha respetado o no la cadena del frío, la sincronización de los celos, cómo se ha hecho, con qué fiabilidad la detección de celos en las receptoras, si sí o si no, si se han utilizado suplementos específicos vitamínicos y minerales o una ración balanceada, y la estrategia de uso de esa transferencia embrionaria, si es algo realmente puntual o está dentro de una dinámica con un acostumbramiento de todos los actores implicados. De la parte de la ganadería o del ganadero nos interesará e influirá la fertilidad general de la ganadería. No podemos comparar una ganadería que tiene un 20% de fertilidad con una ganadería que tiene un 40%. El resultado esperado con la transferencia embrionaria va a ser también diferente. Cómo se hace la recría en esa ganadería, cómo es el cow comfort o el nivel de estrés, la consistencia en los tratamientos, ese famoso efecto granja que se encuentra en tantos y tantos estudios de cosas incluso más sencillas. A nivel de la receptora nos interesa a nivel de individuo. Hay variaciones entre los individuos
de la salud y de la sanidad, de la docilidad, el número de parto, el tamaño y la posición del útero son muy importantes en una tecnología, en una técnica en la que tenemos que ir profundo en el útero, y el estatus inmunitario o inflamatorio de la propia receptora. Todos estos factores influyen en la consecución de la preñez. Y a nivel del veterinario, también la experiencia, el entrenamiento que tenga esta persona, una cierta condición de la habilidad innata, la frecuencia, la ejercitación y la comunicación que ejerce con todo el equipo para conseguir más gestaciones. Por tanto, no podemos simplificar cuando se consiguen más gestaciones o menos gestaciones a qué se debe, sino que tenemos que tener siempre la imagen global de este conjunto. Y vamos a centrarnos directamente en el punto central. ¿Qué podemos hacer para mejorar este embrión? La opción de los embriones de uso reproductivo, la mejor opción es conseguir una productividad en masa, de manera que se abaraten los costes, para poder tener un producto que sea lo más parecido a una commodity, una materia prima que se utilice en la ganadería de una manera, vamos a decir, low cost, pero al mismo tiempo manteniendo un estándar de calidad muy alto. Entonces, sabemos que hay muchos factores importantes, pero el central es el embrión. Tenemos que asegurar no solo que esté vivo, sino que tenga la mejor calidad posible en el momento de su llegada al útero, para lo cual ha tenido que soportar perfectamente la congelación. Y eso se hace mediante la obtención de un embrión de mucha calidad. La tecnología in vitro hoy llega hasta donde llega. Está evolucionando gradualmente año tras año y probablemente dentro de algún tiempo el promedio de los embriones que se producen in vitro sea de mejor calidad que el de hoy. Pero la herramienta que sí tenemos es seleccionar desde el principio. Producimos los embriones, como se puede ver en las imágenes, producimos embriones a partir de ovarios de matadero, que son seleccionados de animales, por supuesto, sanos. La otra variable es escoger ovarios que tienen buen aspecto, buenos folículos y que no tienen ninguna estructura patológica, ausencia de quistes foliculares o de folículos de gran tamaño. A partir de ahí se realiza la aspiración, como mostraremos en el siguiente vídeo, y lo más importante es la criba que hacemos, esa primera criba al nivel de los ovocitos. Todos los folículos van a proveernos de embriones. Pero fijaos, esto es el aspecto de los ovocitos que salen de una de estas aspiraciones en masa de ovocitos. Están representadas en la imagen 4 calidades y están marcadas con colores, ¿cierto? Los de color verde oscuro, los de calidad 1 y de color azul los de calidad 2. Solamente los ovocitos de calidad 1 y calidad 2 pasan a la siguiente fase, a la fase de maduración, fecundación, cultivo. Haciendo esta criba se obtiene, es el primer paso importante para obtener embriones de más calidad biológica que luego van a tener un mejor comportamiento. Cuando tenemos los embriones, el embrión in vitro que ha pasado todos estos procedimientos fuera del útero, a la simple imagen, a simple vista en la lupa, podemos observar la diferencia que tiene con los embriones in vitro. En este lado están una foto de embriones in vitro. El espacio más transparente, donde hay blastocele, es exactamente muy transparente, aunque podemos apreciar que hay una capa de células, y la masa celular es mucho más compacta, independientemente del desarrollo. Aquí en este lugar vemos mórulas de muy buena calidad, con una masa muy compacta, muchas de ellas iniciando el desarrollo de un blastocele, y ya los embriones con algunas horas más de desarrollo, un día más de desarrollo, están en estado de blastocisto y tienen esta imagen tan nítida. A la derecha vemos la comparación con el mismo tipo de embriones
procedente de un cultivo in vitro. En este caso están sin seleccionar y tenemos los embriones que, aunque han sido fecundados en el mismo momento, se han desarrollado a distintas velocidades. Vemos incluso embriones buenos, pero que tienen células extrusionadas. Y vemos como en general el espacio que se ve en el blastocele no es tan transparente como en este caso. Es decir, hay acúmulos celulares y hay también vacuolas, acúmulos de lípidos en diferentes lugares. El embrión in vitro es un embrión que se desarrolla más rápidamente, pero tiene menos cantidad de células, más cantidad de agua y más cantidad de lípidos en posiciones anormales. Eso hace que baje su criotolerancia, es más susceptible a la rotura de células en el proceso de la congelación y sobre todo de la descongelación. Mediante esta selección que hablaba antes, de primero a nivel de ovocito y segundo, en este momento, escogiendo solamente los blastocistos que se han desarrollado en primer lugar y que tienen más vitalidad y que también tienen ausencia de defectos, ausencia de células extrusionadas, ausencia de vacuolas de lípidos y mejor aspecto. Llegamos a esta situación en la que tenemos este otro aspecto. Tenemos embriones in vitro que es muy difícil de diferenciar a simple vista de los embriones in vivo. Cuando trabajamos sobre este tipo de materia prima, asemejándolos a una commodity, cuando tenemos este tipo de embriones, tenemos una alta probabilidad de supervivencia a la criopreservación, al proceso de congelación lento, son morfológicamente muy similares a los embriones in vivo y se comportan de la misma manera, dando el mismo resultado. Un resultado que podemos estimar entre el 42-45% de gestación en la mayoría de los animales, independientemente de que tengan una historia de fracaso reproductivo previa. Buenos días, yo soy Gerard Roura, soy veterinario clínico de bovino y hoy os vengo a hablar de las diferentes dificultades que nos encontramos a la hora de hacer transferencias de embriones. Para esto os quería hablar primero del animal. Para hacer transferencia de embriones necesitamos que el animal se encuentre en unas condiciones óptimas, con una condición corporal ideal para poder realizar la transferencia y que esto nos ayude a que su actividad ovárica funcione de forma correcta. Como podemos ver, necesitamos animales que no tengan ninguna otra patología, ya sea de mamitis, cojeras u otras patologías ováricas y de la matriz. A continuación, lo que tenemos que hacer es un correcto diagnóstico ovárico con la ayuda de la ecografía, que esto va un poco dependiendo de cada veterinario, tiene su técnica, pero necesitamos que este diagnóstico sea muy preciso para diagnosticar bien el cuerpo lúteo y que no tenga ninguna otra patología que nos impida la implantación del embrión. Por último, una de las dificultades más complicadas es la técnica en sí. A la hora de transferir, nosotros utilizamos unos catéteres de transferencia transcervical más largos que el de los de inseminación normal y después tenemos que intentar llegar lo más profundo posible del cuerno del animal, siempre lateralmente al cuerpo lúteo, al ovario donde tenemos el cuerpo lúteo. Para esto hay que ir con mucho cuidado de no hacerle daño al animal, ya que el cérvix de ellas está cerrado y tenemos que ir con mucho cuidado. Para ello muchas veces utilizamos la anestesia epidural y así evitamos que los animales fuercen y nos hagan presión y nosotros podamos trabajar de forma más cómoda. Y hasta aquí la explicación de las transferencias.
Actualment, les explotacions lleteres d'aquest país viuen un moment crític. La seva sostenibilitat està en risc. Però què vol dir això? Bé, quan parlem de sostenibilitat, no només parlem de la viabilitat econòmica d'una activitat, sinó que, a més, parlem del vincle social d'aquesta activitat amb la resta de la societat. També parlem del vincle ecològic, de la petjada ecològica que fa aquesta activitat al medi ambient. També parlem del relleu generacional. De fet, en les explotacions lleteres familiars no es continua. La gent no vol continuar, no hi ha relleu generacional. A tot això se li suma el preu del cereal, l'elevat preu del combustible, de la llum, de l'aigua, i que els preus de costos, per tant, són molt elevats. A més, no es paga bé el preu de la llet. De fet, hi ha hagut un període que s'ha pagat la llet per sota del preu de cost. Tot això fa que aquesta activitat ramadera, aquesta activitat econòmica, no sigui sostenible. Hi ha molts fronts per millorar aquesta sostenibilitat. En aquest vídeo tractarem el maneig reproductiu. De fet, en els darrers anys s'ha millorat moltíssim en aspectes de maneig reproductiu, però encara hi ha aspectes a millorar, un dels quals són les dobles gestacions, les dobles ovulacions, els dobles parts. I és que tant veterinaris com ramaders infravalorem les dobles gestacions. No totes les dobles gestacions acaben amb dobles parts, que normalment aquests dobles parts solen ser distòxics i que també disminueixen la vida productiva de la vaca, ja que el seu part distòxic no només provoca malestar animal, no només provoca problemes clínics, sinó que, a més, utilitzem medicaments antibiòtics en un moment en què es vol reduir els antibiòtics. Però és que, a part d'això, tenim que les dobles gestacions, moltes, es reabsorbeixen. Hi ha avortaments, es produeixen avortaments. I aquí també perdem la vida útil de la vaca i diners. És per això que és molt important diagnosticar el més aviat possible les dobles gestacions. De fet, per a reduir aquestes dobles gestacions, una tècnica podria ser la punció fol·licular no ecoguiada, que és bàsicament quan diagnostiquem, quan veiem dos fòl·licles codominants, eliminar-ne un. Però en aquest vídeo ens centrarem en una altra tècnica que és molt eficaç, i és la transferència d'embrions. La transferència d'embrions pot ser d'embrions frescos, congelats o vitrificats. La part bona de la transferència d'embrions congelats és que la tècnica a granja és molt similar a la inseminació artificial i això els ramaders ho agraeixen, ja que el propi ramader pot desenvolupar aquesta tècnica. Si li sumem que aquest embrió, en comptes de ser un embrió Holstein, sigui un embrió Angus, de raça càrnica, el que fem és augmentar el producte, el valor afegit del producte. Per tant, a la granja podríem tenir dos tipus de vaques, a inseminar i a transferir embrions. Les que inseminaríem serien les primípares, les vedelles primípares, i ho faríem amb semen sexat. En aquestes naixerien les futures mares de la granja, ja que s'ha vist que en les vedelles hi ha menys dobles ovulacions que en les multípares. I és en les multípares en què realitzaríem la transferència d'embrions. I aquí és on naixerien vedells tipus raça càrnica que faria augmentar el producte, el valor afegit del producte. És cert que aquesta tècnica no s'utilitza de forma rutinària en aquest país. De fet, s'utilitza de manera terapèutica, és a dir, quan una vaca s'intenta de 1000 formes que quedi prenyada, l'última opció és la transferència d'embrions. En canvi, a altres països, com el Japó, s'utilitza de forma rutinària.
Nosaltres creiem que per a millorar la sostenibilitat, o una part de la sostenibilitat en les granges de llet, en les vaques lleteres, seria la transferència d'embrions congelats.